Bien. Bueno, entonces, toda esta primera parte que es la deducción, ¿sí?, de la ecuación exacta de la catenaria, la vamos a pasar rápido, pero sí les voy a adelantar que se deduce en función de una ecuación de equilibrio mecánico del conductor, ¿sí?, que está en reposo. Entonces se encuentra bajo la acción de determinada fuerza, que por supuesto está en equilibrio, porque si no se estaría moviendo el cable. En este caso estamos suponiendo que este cable está quieto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan acá en este arco de catenaria? Tenemos un arco acá, ¿sí?, que es de longitud L, que está sostenido en este punto P, ¿sí? Fíjense, este arco acá. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que tenemos sobre este cable? Básicamente actúa el propio peso, que es esto, que se llama G por L. ¿Por qué G por L? Porque G es el peso por unidad de longitud y L es la longitud de este arco. Entonces, en este punto superior va a estar sometido a un tiro mecánico, ¿sí?, en Newton, ¿sí?, y en este punto inferior va a estar sometido, ¿sí?, a un tiro que llamamos H, que también se mide en Newton. Esos tiros, como yo ya les había explicado, van a generar internamente en el cable una tensión mecánica, ¿sí? Y la tensión mecánica, la unidad de tensión mecánica para nosotros va a ser el Newton por milímetro cuadrado o el decanewton por milímetro cuadrado. El decanewton se usa mucho porque es el que se asemeja al kilogramo fuerza por milímetro cuadrado. O también se puede llegar a usar, por supuesto, kilogramo fuerza por milímetro cuadrado, como lo van a ver ahí en la ET 1003, ¿sí? Así que esos son básicamente los esfuerzos a los que va a estar sometido ese cable que se encuentra en una posición de equilibrio bajo las fuerzas de su propio peso. Entonces, todo este desarrollo matemático parte de esta ecuación de equilibrio, ¿sí?, de los esfuerzos horizontales y verticales debido al tiro y a su propio peso. Y si nosotros avanzamos, se desarrollan todas unas ecuaciones diferenciales e integrales, ¿sí?, que, como les dije, no es el objetivo meternos en esto. Lo que más nos interesa es llegar a la fórmula final. Esto, acá se vería un vano completo, ¿sí? Acá estamos viendo un conductor que está sostenido de estos dos puntos, del A y el B, ¿sí? Esta distancia entre los dos puntos que sostienen al conductor, ¿cómo se llama? Eso lo hemos visto. Vano. Vano. Se llama vano. Esta distancia que va de la zona más baja del conductor, ¿sí?, hasta este punto. Flecha. Esa es la flecha, ¿sí? Y acá se encuentran representadas las tensiones mecánicas, ¿sí?, con la letra sigma, ¿sí? Sigma va a ser tensión mecánica, ¿sí? Acá está la tensión en este punto de sujeción, la tensión en este punto, sigma B, sigma sub B, y la tensión en este punto, en el punto más bajo, que se llama sigma sub 0. Esa tensión en realidad no es igual a lo largo de todo el conductor. Es un poco más grande en los puntos de sujeción, pero a los fines prácticos se supone que es prácticamente igual, ¿sí? Para los vanos que nosotros vamos a utilizar, lo van a ver en el desarrollo, podemos asumir que la tensión mecánica es igual a lo largo de todo el conductor. Es una simplificación que se hace porque en realidad hay muy poca diferencia entre esta tensión y esta otra tensión. Así que nosotros vamos a asumir que a lo largo de todo este vano, ¿sí?, la tensión es la misma. Y de hecho que va a ser igual la tensión en todo el tramo, en realidad. Nosotros vamos a asumir que la tensión mecánica va a ser igual en todo el tramo de línea entre dos retenciones, ¿sí? Recuerden que los tramos están divididos por las retenciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros importantes que vamos a calcular? ¿Sí? Básicamente van a ser las tensiones mecánicas en diferentes estados climáticos y la flecha, ¿sí? La flecha es un parámetro muy importante a calcular, ¿sí? Eso nos va a indicar, por ejemplo, cuál va a ser el máximo acercamiento del conductor al terreno, ¿sí?, que es un parámetro muy importante, que generalmente se da en los estados climáticos de alta temperatura, ¿sí?
Así que nosotros entonces lo que vamos a calcular, o cuál es el objetivo del cálculo mecánico, calcular tensiones mecánicas, ¿sí? Que son estas sigma, que es una sola sigma en realidad, tensiones mecánicas, tiros y flechas para diferentes estados climáticos. Dijimos que el tiro y la tensión mecánica prácticamente una depende de la otra porque la tensión mecánica del tiro debido a la sección del conductor. Así que si conozco una, evidentemente que conozco la otra, ¿sí? Así que tiro y tensión mecánica básicamente las agrupamos como que es lo mismo, ¿sí? Si sé el tiro, sé la tensión mecánica, si sé la tensión mecánica, sé el tiro, ¿se entiende? Y vuelvo a insistir, el otro parámetro importante que vamos a calcular va a ser la flecha, ¿sí? Entonces, esto es lo que más me interesa, ¿sí? Porque estas son las fórmulas finales en realidad que vamos a utilizar, que son estas. Con estas dos formulitas vamos a continuar desarrollando otras fórmulas que por ahí son más importantes que todo este desarrollo anterior para llegar a esto, ¿sí? Pero conceptualmente es importante que vean que la flecha, ¿de qué depende? Fíjense, del cuadrado del vano, de este valor de G que se llama carga específica, ya vamos a ver qué es la carga específica, y depende inversamente de la tensión mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más grande sea la tensión mecánica, ¿qué va a pasar con la flecha? Y va a ser menor. Va a ser más chica. Efectivamente, como habíamos visto ese ejemplo de dos personas que están sosteniendo una cuerda, mientras más fuerza le hagan a esa cuerda, mientras más la tiren, la flecha se va a hacer cada vez más chiquita, ¿sí? Entonces, fíjense que mientras más grande sea el vano, depende la flecha del cuadrado del vano, ¿sí? O sea que cuando tocamos el vano, la flecha crece fuertemente. Y depende inversamente, de manera inversa proporcional, a la tensión mecánica. Y esto que tenemos acá, la carga específica, ¿sí? Esto tiene que ver con el peso aparente del conductor, ¿sí? La carga específica la podemos definir como si fuera el peso de una fibra del conductor de 1 metro de largo y 1 milímetro cuadrado de longitud. Y la unidad es Newton por metro por milímetro cuadrado, ¿sí? O sea, el peso de 1 metro con una sección de 1 milímetro cuadrado. Esa es lo que se define como carga específica del conductor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa si el conductor es muy pesado? Y va a ser una mayor flecha. Más flecha. Exactamente, mientras más pesado sea el conductor, vamos a tener una flecha mayor. Pero como les dije, esto del peso, en realidad me refiero al peso aparente, porque hay otras cargas exteriores que van a modificar la carga específica, y eso va a ser la acción del viento y la acción del hielo, que es como que si le incrementaran el peso al conductor, ¿sí? Porque si ustedes tienen un manguito de hielo sobre el conductor, es como si el conductor fuera más pesado, ¿sí? Entonces ese valor de G, que se llama carga específica, se va a ver alterado, ya no va a ser el peso propio del conductor, ¿sí? El peso de 1 metro y 1 milímetro cuadrado de ese conductor, sino el peso del conductor más el peso del hielo, ¿sí? Y si a su vez tenemos la acción del viento, ¿sí? Ese viento a su vez va a generar como un efecto de incremento del peso también de ese conductor, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se calcula la carga específica debida al peso propio del conductor, la carga específica debida al manguito de hielo y la carga específica debida al viento, ¿sí? Entonces esta G que está acá en realidad se define como la carga específica total, ¿sí? La debida al propio peso más la acción del hielo más la acción del viento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dependiendo de la hipótesis climática que nosotros estemos estudiando, puede ser que
estemos estudiando, por ejemplo, queremos calcular la flecha para una hipótesis climática en donde el conductor está, no sé, a 30 grados centígrados, sin viento y sin hielo. Entonces, evidentemente que esa carga específica va a ser solamente la carga específica debida al peso propio del conductor, porque no vamos a tener acción de hielo ni acción de viento, ¿sí? Pero si tenemos otra hipótesis climática donde tenemos que calcular cuál es la flecha de ese conductor, teniendo, por ejemplo, a 20 grados centígrados, con un viento de 100 kilómetros por hora y con un manito de hielo de 10 milímetros, vamos a tener que calcular la carga específica debida al peso propio del conductor, la carga específica debida al hielo y la carga específica debida al viento. Y las vamos a tener que componer entre sí y sacar una resultante, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se imaginan que es la carga específica del peso propio y la de hielo? Se suman, están superpuestas. Se suman porque evidentemente que las dos van hacia abajo, ¿no? El peso del conductor y el peso del hielo. Ahora, ¿qué pasa con el viento? Y es una Y fuerza horizontal, perpendicular digamos. al peso. Claro. Claro, Sería es una suma perpendicular al vectorial. peso, claro, es perpendicular al peso del hielo y al peso propio del conductor. Así que si yo tengo una hipótesis climática donde hay viento, cuando yo calcule la carga específica total, voy a tener que componer la carga específica debida al peso propio y al hielo con la carga específica debida al viento, la voy a tener que componer por Pitágoras, voy a tener que calcular el resultante por Pitágoras. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, Entonces, ahí la tensión en la fórmula de la flecha, ¿en qué unidades estaría? ¿Newton por milímetro cuadrado? Newton por milímetro cuadrado. Bien. Sigamos. Esto, la G minúscula, esta es Newton por metro por milímetro cuadrado. Newton por metro por milímetro cuadrado. Esto es Newton por milímetro cuadrado, esto está en metros cuadrados. Me va a quedar en metros en definitiva, cuando hagan el análisis dimensional, la flecha. Pero volvemos, de hecho que en la cátedra ni siquiera le vamos a obligar que se sepan de memoria la fórmula de la flecha, ¿sí? Menos aún todo el desarrollo para llegar a esta fórmula, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido, porque se lo van a olvidar, lo estudian un día, al otro día ya no lo saben, no se lo acuerdan más. Pero sí es importante conceptualmente, ¿qué pasa si la carga específica? Yo le pregunto, ¿qué pasa si aumento la carga específica? Y la flecha aumenta. Si me dicen la flecha disminuye, estamos mal. ¿Qué pasa si aumento el vano? ¿O qué pasa si aumento la tensión mecánica? Entonces, conociendo un poco los conceptos, estos que estamos hablando, prácticamente la fórmula de la flecha sale sola. ¿Sí? Entendiendo de qué depende la flecha, más o menos la fórmula es fácil de deducir, ¿sí? Esta formulita es muy importante y se aplica mucho en proyectos de líneas de alta tensión, la fórmula de la flecha. Después, otra fórmula importante, en realidad, así como está, no se aplica mucho esta fórmula, porque no tiene mucha aplicación. Calcular la longitud del conductor no es algo que se aplique mucho. Esta fórmula me da la longitud del conductor en un vano, ¿sí? Como el conductor describe una curva, ¿sí? No es una recta el conductor, ¿sí? Entonces fíjense que claramente esa longitud es el vano más este término que está acá. Quiere decir que va a ser mayor al vano, ¿o no? Sí. Sí, Claro. Tiene que ser mayor al vano, ¿sí? Ahora, si yo tuviera el cable ese con una tensión enorme y la flecha fuera prácticamente nula, la longitud, este término se haría cero, ¿sí? Porque si esta tensión es muy grande, ¿qué pasa con esto? Se anula, queda Se cero. anula y te queda que la longitud del conductor es igual al vano, ¿sí? Entonces, básicamente, esta fórmula lo que me da, ¿sí? Es cuánto vale esa longitud del conductor en función de estos parámetros que ya habíamos comentado acá en la flecha, en función de la carga específica del vano y de la tensión mecánica.
así como está esta fórmula, no la vamos a utilizar, salvo para deducir, o vamos a hablar un poquito más adelante sobre la ecuación general de estado, ¿sí? Pero la que más se usa en cálculo mecánico en línea es esta, para calcular la flecha del conductor, porque básicamente vamos a calcular tensiones mecánicas y cargas específicas. Vamos a calcular tensiones mecánicas, cargas específicas, y después vamos a calcular la flecha en base a esos dos parámetros, ¿sí? Bien, entonces, básicamente pasamos de largo todo ese desarrollo matemático para llegar a deducir estas fórmulas, que son las que nosotros vamos a usar, ¿sí? El que lo quiere estudiar y analizar todo el desarrollo, no hay ningún problema. Si tiene alguna duda, después me pregunta, pero bueno, porque lleva mucho tiempo hacer toda esa deducción y no tiene mucho sentido. Ahí en la fórmula de L dijo cuando la tensión mecánica crecía mucho, ese sumando tendía a 0 y L era igual a A, Sí, o sea, igual al vano. claro. ¿Se entiende eso o no? Sí, ingeniero. Inge, una consulta ahí en la fórmula de Acordate la que si vos tenés longitud. dos postes acá, Ahí, lo que deciste, ¿no? Tenés el vano acá. Tenés este cable así. ¿Sí o no? Esto es A. ¿Sí? Y esto es, la longitud del cable es L. La longitud del cable, ¿sí? Entonces, si yo le aumento la tensión mecánica, ¿qué va a pasar con este cable? Se va a ir más por acá, ¿o no? Mientras más grande sea la tensión mecánica, L me va a quedar igual a A, ¿sí? Gracias, ingeniero. Inge, y Sí, ese valor de L sería como el largo real del cable si sumamos todas las flechas de los, digamos, si usamos el L de cada vano, nos da la longitud total del cable, ¿no es cierto? claro, acá estamos analizando como si fuera un vano, un solo vano en realidad, ¿sí? Pero sí, vos podrías calcular la longitud de cada uno de los vanos, sumarlo y te da la longitud del cable, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Generalmente se utilizan algunas fórmulas prácticas cuando uno tiene que computar el cable de una línea, ¿sí? En realidad, a la distancia lineal que vos medís, ¿sí? Le tenés que aumentar un 2-3%, por esto que el cable en realidad es más largo que la distancia lineal que vos medís por el, qué sé yo, por el Google Earth, van midiendo la distancia. Entonces, si vos compras el cable con eso, te va a quedar corto, necesitas comprar un poco más, porque, por esto que yo te digo, porque el cable en realidad, la longitud del cable es un poco más larga que el vano, y a su vez, bueno, hay desperdicio de cable, en las líneas se desperdicia un poco de cable, entonces se suele estimar con un 2-3% más que la longitud lineal, ¿sí? Para hacer una compra, por ejemplo, ¿sí? Ingeniero, ¿la temperatura no dilata o contrae la longitud del cable, digamos? ¿No debería estar implicado en L? ¿Cómo? ¿O no? Si la temperatura no dilata o contrae el cable, la longitud. Sí. Sí, por supuesto que va a variar, pero la tensión también va a variar. Ah, va de la mano. Ah, bien. Si la temperatura aumenta, la tensión mecánica cambia. Cuando dilata el cable y aumenta la flecha, la tensión mecánica disminuye. Y cuando hay frío, el cable se empieza como a contraer, la tensión mecánica aumenta. Entonces la flecha básicamente va a ir de la mano de la temperatura, como vos bien decís, pero eso va a estar, esa variación de temperatura va a estar reflejada en la tensión mecánica. Gracias. Bueno, sigamos. Como ya les había estado comentando, cuando hagamos el cálculo mecánico de líneas de alta tensión, nos vamos a tener que basar en algunas normativas, ¿sí? Hay muchas normas. Entonces vamos a tener que prestar atención
sobre cuál es la norma que hay que respetar, ¿sí? Estamos haciendo, ya les dije, un proyecto para EPEC, ¿sí? Hay que basarse en la ET 1003. Si estamos haciendo un proyecto, no sé, en el sur para Transpa, bueno, Transpa se basa mucho en la norma AEA, en la AEA 95301, ¿sí? Después hay otras normas de la empresa Agua y Energía, ¿sí? Una empresa que ya no existe más. Como que antes existía, había dos empresas, una que operaban y mantenían el sistema de 500 kilovolts, una que se llamaba Agua y Energía, otra que se llamaba Hidronor. Y allá por la década del 90 se unieron en una sola que se llama ahora Transener, ¿sí? Entonces podemos estar basándonos en normas de agua y energía, en una norma alemana que es la BD 210, en la ET 1003, una norma AEA, ¿sí? Entonces, en función de la norma que estemos utilizando para el cálculo de la línea, esas normas nos van a definir, por ejemplo, cuáles son las tensiones mecánicas admisibles, ¿sí?, de un conductor. La norma va a decir, miren, este cable no puede estar sometido a más de 8 kilogramos por milímetro cuadrado. De hecho, que la ET 1003 de EPEC, ¿sí?, establece una tensión máxima admisible de 8 kilogramos por milímetro cuadrado para un conductor de aluminio con arma de acero, el tipo ACSR, ¿sí? Eso está en la propia norma de EPEC, ya fija un límite, ¿sí? Y ese límite nosotros lo vamos a utilizar para hacer el cálculo mecánico de la línea, ya lo vamos a ver cómo. Y hay otras normas que dicen, miren, la tensión mecánica del conductor para el estado de temperatura media anual tiene que ser 5 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención, ¿sí?, en cuáles son los valores admisibles que las normas o especificaciones establecen para los conductores. Y en función de eso nosotros vamos a hacer el cálculo mecánico y ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, la especificación de agua y energía, ¿sí?, dice que la tensión mecánica para el estado de temperatura media anual, esto TMA, guárdenselo en la cabeza, es temperatura media anual. La tensión a la temperatura media anual dice que tiene que ser 5,2 kilogramos por milímetro cuadrado. Y eso lo establece para un vano de 500 metros. Por supuesto que un vano de 500 metros es más un vano para una línea de 500 kilovolts, no para una línea de 132. Entonces dice la norma también que este valor puede aumentar linealmente en función del vano hasta un límite del 15% para un vano de 150 metros. Quiere decir que si yo tengo un vano más chico, por ejemplo un vano de, no sé, 250 metros, 275, ese valor de vano de mi proyecto lo meto en esta formulita y me va a dar un valor corregido de este valor, porque este 5,2 es para 500 metros. Yo lo tengo que corregir linealmente, ¿sí?, de acuerdo al vano de mi proyecto. Entonces dice que esta expresión es válida para vanos entre 150 y 500 metros. Ahora, si el vano es menor a 150 metros, directamente el valor de tensión mecánica que vamos a utilizar para el estado de temperatura media anual es un 15% mayor al de 5,2 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que en el cálculo mecánico nosotros siempre vamos a tener que saber o conocer un estado base, ¿sí?, o un estado conocido, ¿sí? Y acá esto ya nos está dando una pista. ¿Sí? Si yo tengo que el vano de mi línea es de 100 metros, ¿sí?, y yo quiero saber cuál es el valor de tensión mecánica para el estado de temperatura media anual, yo tengo que calcular 1,15 por 5,2. Ese va a ser la tensión mecánica, ¿sí?, para el estado de temperatura media anual. Van a ver que hay una tabla de hipótesis climática que una de esas filas de esa tabla va a corresponder al estado de temperatura media anual, que le vamos a asociar esta tensión mecánica. Y eso nos va a determinar un estado base. Y con ese estado base nosotros vamos a poder calcular las tensiones, tiros y flechas en el resto de las hipótesis climáticas. Siempre necesitamos un estado de partida, ¿sí?, un estado donde nosotros sepamos
la tensión mecánica para una determinada temperatura y para un determinado viento o manguito de hielo en particular. Necesitamos un valor de base para poder después calcular, ¿sí?, las tensiones, tiros y flechas en otros estados climáticos a través de una ecuación que vamos a ver que se llama ecuación general de estado, ¿sí? Vamos a ver ahora seguidamente que esto que les acabo de explicar no es aplicable para la ET 1003. La ET 1003 usa otra forma de hacer el cálculo mecánico, que es con el método del vano crítico, que lo vamos a estudiar ahora a continuación. Pero bueno, hasta ahí me siguieron más o menos. Sí, sí, profe. Sí, Perfecto. está claro. Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de hipótesis climáticas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo un cálculo mecánico en base a la especificación de agua y energía, ¿sí? Fíjense Córdoba, ¿sí? ¿Dónde está Córdoba? Córdoba está en lo que se llama zona B. Zona B. ¿Sí? Entonces, para zona B, si nosotros tuviéramos que hacer un cálculo mecánico en base a la normativa de agua y energía, en vez de la ET 1003, olvídense de la ET 1003 de EPEC, ¿sí? Supónganse que agarran un pliego para hacer una línea en Córdoba y le dicen tienen que hacer el cálculo mecánico de acuerdo a la normativa de agua y energía. Ajá, bueno, se vienen a la norma y van a encontrar este dibujito acá de la Argentina dividido en zonas. Entonces tienen que fijar, Córdoba es zona B. Entonces, si es zona B, yo me tengo que fijar en esta tablita, ¿sí? Entonces dice que el estado o la hipótesis climática 1 dice es la de temperatura máxima, que es de 45 grados. Viento, 0. Después hay otra de temperatura mínima, que es de menos 15 grados, sin viento. Después, la hipótesis 3 es de 10 grados centígrados con un viento de 120 kilómetros por hora. Tenemos otra hipótesis con menos 5 grados centígrados y un viento de 50 kilómetros por hora. Y después, la hipótesis 5 es la de temperatura media anual, este que se llama TMA, significa temperatura media anual, de 16 grados centígrados sin viento. ¿Qué significa entonces esta hipótesis climática? Que yo voy a tener que calcular tensiones, tiros y flechas del conductor, ¿sí?, para cada uno de estos estados, para el estado 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tener que hacer una tablita donde dice estado 1, la tensión mecánica, tantos newton por metro cuadrado, la flecha de tantos metros, y el tiro de tantos decanewton, ¿sí? Estado 2 igual, tanta tensión mecánica, tanta flecha, tanto tiro, etc. ¿Sí? Para cada uno de estos estados voy a tener que calcular tensiones, tiros y flechas, y ese va a ser el cálculo mecánico, ¿sí? Entonces fíjense que de acuerdo a la zona geográfica del país, los estados son diferentes, ¿sí? Fíjense que en zona E, en esta zona del sur, acá en la Patagonia, fíjense que tenemos hipótesis con vientos bastante elevados. Acá teníamos 120, pero acá tenemos una hipótesis 3 de 150 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Sí, sí, de acuerdo a la región, digamos, las condiciones, al clima de cada zona, digamos. Claro, pero por ejemplo acá, fíjense que en esta zona, a pesar de estar acá al sur, la Patagonia, sur de Argentina, no tiene manguito de hielo, ¿sí? Pero en la zona D, en toda esta zona, ¿sí?, fíjense que tiene manguito de hielo de 10 milímetros, ¿sí? El estado 4 incorpora también manguito de hielo. Pero llama la atención que en la zona E no incorpore un estado con manguito de hielo, ¿sí? Profe, una consulta. ¿El conductor cambia respecto de la zona A
al que se use en la zona E, hablo por el frío, digamos, que contrae y por ahí internamente el cable se comporta de una forma y en la zona A se comporta de otra por la temperatura. No, el cable es el mismo, el cable que vos vas a comprar es igual. Bien. Lo que van a cambiar van a ser las tensiones, tiros y flechas de ese cable en función de las hipótesis climáticas, ¿no? Recuerden que el viento va a imponer un esfuerzo al conductor. ¿El conductor a quién le va a transmitir ese esfuerzo? Y a los apoyos, a los aisladores. A los postes, ya sean de hormigón o de estructuras metálicas. Y los apoyos o las estructuras le van a imprimir a su vez esfuerzo a las fundaciones. Entonces, básicamente, si tenemos que construir una línea en el sur, donde tenemos manguito hielo y tenemos viento, ¿sí? Vamos a tener esfuerzos importantes sobre la estructura y sobre las fundaciones, ¿sí? Por las hipótesis de viento y manguito de hielo, ¿sí? A pesar de que el cable es el mismo, las tensiones mecánicas van a ser diferentes, ¿sí? Pero el cable, por ejemplo, que se usa, que se usa normalmente para líneas de 132 kV, es el cable de 300/50 milímetros cuadrados. Estamos hablando del mismo cable que ustedes van a comprar para una línea en cualquier lugar del país. Es el cable 300/50 de acuerdo a la norma IRAM número tal, que tiene que cumplir con esa norma IRAM. Pero no es que compran un cable especial para el sur, otro cable para la zona de Córdoba y otro cable para la zona... No, es el mismo cable, ¿sí? Lo que va cambiando en cada zona es el cálculo mecánico, y en función del cálculo mecánico las estructuras van a ser más o menos robustas y las fundaciones van a tener más o menos volumen de hormigón o hierro o lo que fuera. Una Profe, otra consulta. Sí. Bueno, ¿qué implica el manguito de hielo que dice 10 milímetros? ¿Qué serían esos 10 milímetros? El espesor del manguito es como una capa de hielo de 10 milímetros. Ajá. Todo alrededor del conductor. Claro, una corona de hielo de 10 milímetros de espesor. Claro. En general puede ser de 10 milímetros, puede ser de 15, puede ser de 20 milímetros. Hasta 20 milímetros es habitual en Argentina. O sea, ver hipótesis climáticas para proyectos de línea en donde el manguito de hielo sea de 20 milímetros. ¿Sí? Para 500 kilovolts, por ejemplo, para las líneas que se construyeron en el sur de Argentina, las líneas que fueron de Puerto Madryn a Pico Truncado, después Pico Truncado, Río Santa Cruz, Esperanza, etc. Las hipótesis climáticas, por ejemplo, eran de temperaturas de hasta menos 35 grados centígrados, viento de hasta 180 kilómetros por hora y manguito de hielo de hasta 20 milímetros. Entonces eso le impone cargas importantes al conductor y por lo tanto a las estructuras y a las fundaciones, ¿sí? Entonces no es lo mismo construir o hacer un proyecto para de una línea de 500 kilovolts en el sur de Argentina que en el centro de Argentina. Los costos van a ser totalmente distintos, por eso es difícil establecer por ahí muchas veces los ingenieros le van a preguntar ¿cuánto sale el kilómetro de esta línea? ¿Cuál es el costo? Y así a grandes rasgos uno podría decir, por ejemplo, ¿no? Que una línea de 132 kilovolts de hormigón simple eterna sale alrededor de 150.000 kilómetros, perdón, $150.000 por kilómetro. O sea que hay una semejanza ahí entre el valor de tensión y los miles de dólares por kilómetro, ¿sí? Porque una línea de 500 kilovolts, ¿sí? Tiene un costo también alrededor de $500.000 por kilómetro, ¿sí? Pero eso en situaciones más o menos normales, ¿sí? Pero si ya nos vamos al sur, ¿sí? Ya se complica, ¿sí? Porque los esfuerzos son diferentes, las estructuras son más robustas, las fundaciones tienen más volumen, la mano de obra es más cara, los gremios son muy poderosos en el sur, el rendimiento de la mano de obra no es muy bueno porque por ahí si hay que trabajar con muy baja temperatura no se puede trabajar, o si hay mucho viento tampoco se pueden hacer tareas. O sea que las líneas terminan teniendo un costo muy importante de acuerdo a la zona geográfica. O sea que en el sur generalmente los costos son bastante mayores y ya no vale esto de $500.000 por kilómetro, seguramente nos iremos a costos más altos, no sé,
600, 650 mil dólares por kilómetro, ¿sí? Esto es un estimado, un aproximado que se suele utilizar para tener un orden de magnitud, ¿sí? Cuando uno dice orden de magnitud se refiere a cuánto es, sale 1, 1,2, 1,3 o sale 1000, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de líneas de 132, yo le digo, de hormigón, y bueno, rondará los 150 mil dólares por kilómetro. Una doble eterna y rondará los 220 mil dólares por kilómetro. Eso para que tengan más o menos una idea de cuánto estamos hablando de un costo para construir una línea de alta tensión. Se darán cuenta que estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Se podría dar una hipótesis, por ejemplo, en la zona B, donde tendría temperatura mínima de menos 15 grados y un viento de 120 kilómetros, por ejemplo? Sí, se podría establecer esa hipótesis. Hay que ver si en la realidad se dan esas situaciones, ¿sí? Porque si vos tenés una zona geográfica en donde generalmente no hay fuertes vientos a muy bajas temperaturas, medio que no tiene sentido definir una hipótesis así, ¿sí? Ah, ok. Entonces, pero cuando hay vientos muy fuertes, la temperatura oscila alrededor de 10 grados, como dice ahí, bueno, estableces esa hipótesis, ¿sí? Pero si vos estás en una zona geográfica en donde es habitual que cuando hay un viento muy fuerte la temperatura sea de menos 5 grados centígrados, y bueno, estableces esa hipótesis para el cálculo, ¿sí? Las hipótesis tienen que ver con combinaciones de viento y temperatura que son habituales en esas zonas geográficas, ¿sí? No son arbitrarias, ¿me explico? Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar. Esta tabla, ¿sí?, de tensiones máximas admisibles en kilogramos por milímetro cuadrado está extraída de la ET 1003, ¿sí? Entonces, fíjense acá, dice cable de aluminio con arma de acero, que es de acuerdo a norma IRAM 2187, ¿sí?, formaciones normales, que es ¿sí? Dice la tensión máxima admisible es de 8 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hagamos el cálculo mecánico, esa tensión no puede superarse. Cuando hagamos un cálculo mecánico de un cable de energía para una línea de alta tensión de acuerdo a la norma ET 1003, la tensión mecánica de esa no puede superarse, ¿sí? El límite va a ser 8 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver que esa tensión mecánica se va a dar en determinados estados climáticos, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿cuándo se puede llegar a dar esa tensión máxima admisible? ¿En el estado de temperatura media anual? No. No. Porque no es una hipótesis que le genere mucha solicitación a la línea. ¿Se puede dar en la hipótesis de máxima temperatura? Sí. Y no. Máxima temperatura, recuerden la flecha, aumenta la temperatura. No. Con viento o con mínima temperatura. La tensión Mínima baja. temperatura. Sí. Cuando estamos hablando de hipótesis de alta temperatura, es generalmente temperatura alta sin viento. Y obviamente sin manguito de hielo, porque es temperatura alta. Entonces, estos 8 kilogramos por metro cuadrado seguramente se van a dar en una hipótesis con viento o en una hipótesis de mínima temperatura, ¿sí? Entonces, cuando veamos cuáles son las hipótesis climáticas que establece la ET 1003, nos vamos a dar cuenta que esa máxima tensión se puede dar solamente en esos dos estados, porque tenemos 4 estados nomás, eso lo vamos a ver acá. Estos son los estados climáticos de la ET 1003, ¿sí? Si ustedes se ponen a leer la ET 1003 de EPEC, se van a encontrar con esta tablita que dice cuáles son las condiciones climáticas a considerar para el proyecto de una línea de alta tensión. Tenemos la hipótesis A, B, C y D.
La A es la de máxima temperatura. Dice presión del viento. En vez de darme un valor de velocidad del viento, de acuerdo a la norma podemos tener un valor de viento que se expresa en velocidad. Nos pueden decir, la velocidad del viento considerar es 110 km por hora. O velocidad del viento de 150, 160 km por hora. La particularidad de la ET 1003 es que en vez de dar un valor de velocidad, da un valor de presión del viento. Presión en kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Fíjense que la hipótesis B vendría a ser la hipótesis de una temperatura moderada, 10 grados centígrados, y una presión de viento de 59 kilogramos por metro cuadrado. La hipótesis C es la que se llama de mínima temperatura, que es de menos 10 grados centígrados sin viento, y la hipótesis D es la hipótesis de temperatura media anual. Entonces, conceptualmente, lo que ustedes tienen que darse cuenta, y estas sí son preguntas de examen que ustedes no pueden fallar, ¿sí? Yo no le voy a preguntar a ver, desarrollame la ecuación de la catenaria. Eso generalmente no lo pregunto, no generalmente, no lo pregunto nunca. ¿Sí? Pero yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿en qué hipótesis climática, de acuerdo a la ET 1003, se puede producir la máxima tensión mecánica? Y les voy a mostrar esta, no es que ustedes se tienen que acordar de memoria cuál es la hipótesis A, la B, la C y la D, no. Les voy a mostrar esa tablita y ustedes tienen que decirme, ¿sí?, cuál sería la respuesta correcta. B y C. ¿Cómo? B y C sería. No, B y C no. Es B o C. En alguna de las dos. Claro. Y yo le diré, ¿y de qué dependerá que sea en una o en la otra? Y entonces, ¿cuál será la respuesta? Dependiendo Depende si de el la vano es longitud mayor del o vano menor del que el crítico. proyecto. Si es mayor o menor que el crítico. Claro, dependerá de la relación entre el vano de mi proyecto y el vano crítico, ¿sí? Si el vano de mi proyecto es mayor que el vano crítico, la hipótesis que va a generar la mayor tensión mecánica, es decir, los 8 kilogramos por metro cuadrado, va a ser la hipótesis B, la de viento, ¿sí? Si el vano de mi proyecto, el vano de mi línea, es menor que el vano crítico, eso significa que la hipótesis que va a generar la mayor tensión mecánica va a ser la de mínima temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vanos muy largos tiene mucha más influencia el viento, la carga específica o el peso del hielo. Si tengo un manguito de hielo a lo largo de un vano muy largo, eso ejerce mucha fuerza. Pero si el vano es muy cortito, el viento no ejerce tanta fuerza, sí lo hace la temperatura. La variación de temperatura es la que va a generar las diferencias de tensión mecánica, ¿sí? Entonces, ese concepto es importante que lo tengan. Si yo les digo, entonces, repito, ¿cuáles son las hipótesis climáticas que pueden generar la mayor tensión mecánica en los conductores? Usted me tiene que decir, ¿y la B o la C? ¿Y de qué va a depender que sea la B o la C? Y de cómo sea el vano de mi proyecto en relación al vano crítico. Ajá, bueno. Le puedo llegar a preguntar, ¿y qué pasa si el vano del proyecto es igual al vano crítico? ¿Se da la casualidad increíble de que sea igual? ¿Qué va a pasar? La tensión mecánica en ambas condiciones es la misma. Claro, es la máxima. Exactamente. Se va a dar la tensión mecánica, la máxima tensión mecánica en la condición B y la C. Las dos van a tener exactamente el mismo valor de tensión mecánica, que van a ser los 8 kilogramos por milímetro cuadrado. Por supuesto que no es habitual que el vano en proyecto coincida con el vano crítico, pero podría suceder eso. Entonces, cuando hagan el cálculo mecánico, si estamos en este caso fortuito, una coincidencia que el vano de mi proyecto es igual al vano crítico, cuando hagamos el cálculo mecánico van a ver que en la hipótesis B y C van a tener la misma tensión mecánica, por consiguiente el mismo tiro y la misma flecha, ¿sí? Y por supuesto que en la hipótesis A y D la tensión mecánica va a ser menor, ¿sí? Inclusive va a ser la más chica de todas, va a ser en la hipótesis A, después le va a salir la D y después la B y C.
Bueno, ¿seguimos? ¿Hasta ahí está claro, no? Sí, ingeniero. Sí, profe. Entonces, vayan tomando nota de los conceptos que yo les voy arrojando, pues yo les voy diciendo esto es muy importante que lo sepan, entonces eso anoten, esto es muy importante, ¿sí? Conceptualmente es muy importante que sepan responder esas preguntas que yo les acabo de decir, porque eso es lo que a mí me interesa y es lo que ustedes no se tienen que olvidar. Justamente eso es lo que uno no se olvida a lo largo de los años. Un desarrollo matemático se olvida de un día para otro, pero estos conceptos que yo les estoy dando es lo que ustedes tienen que recordar siempre, ¿sí? Porque es lo que les va a permitir saber realizar un cálculo mecánico. Si ustedes manejan estos conceptos, van a poder realizar un cálculo mecánico sin problemas, van a poder aplicar bien las fórmulas que van a ver. Las fórmulas no hace falta que se las sepan de memoria, pero sí tienen que saber aplicarlas, ¿sí? Cómo es el procedimiento para aplicar esa fórmula, ¿sí? No cómo llegaron a esa fórmula, porque eso es lo que se olvida rápidamente. Lo que tiene que perdurar en el tiempo son los conceptos. Entonces yo voy haciendo mucho hincapié en los conceptos que ustedes tienen que recordar y tienen que saber, porque después en los parciales van a ver que muchas preguntas están orientadas a estos conceptos que yo les voy diciendo que son importantes. ¿Ok? Bueno, esto que vemos ahora acá es vamos a ver cómo se calculan las cargas específicas, ¿sí? Esto de la carga específica, recuerdan, es como si fuera el peso aparente del conductor, ¿sí? Que normalmente si no tenemos hielo y viento, el peso del conductor sería básicamente, o la carga específica sería la debida al propio peso. Pero si tenemos hielo, es como si se le estuviera sumando un peso al conductor. Y si tenemos viento, se le suma otro peso, pero en otra dirección, ¿sí? Que es este G minúscula V, que es la carga específica debida al viento. Acá tenemos la carga específica debida al peso propio y la debida al hielo, ¿sí? Entonces, cuando conozcamos todas estas cargas específicas, vamos a tener que calcular la resultante, ¿sí? Que lo hacemos por Pitágoras, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de la carga específica? Es Newton por milímetro cuadrado, ¿ok? Viene como a representar el peso de un metro de una fibra de una sección de 1 milímetro cuadrado, ¿sí? Que estas cargas específicas siempre las vamos a tener que calcular para cada una de las hipótesis climáticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que calcular la carga específica para la hipótesis A, ¿sí? ¿Cómo sería? La del conductor directamente. No tendría ahí ni viento ni manguito de hielo. Claro, entonces la carga específica básicamente es esta. Fíjense, esta G sub C, que es la carga específica debida al peso propio del conductor, es el peso del conductor en newton por metro. ¿De dónde lo sacamos eso? De la tabla características técnicas. El catálogo. del catálogo o de los datos garantizados del conductor, ¿sí? Cuando usted compra un conductor, el fabricante le da una planilla de datos técnicos garantizados o le llama planilla de datos característicos garantizados. Ellos le llaman PDCG y otras empresas le llaman PDTG, que es planilla de datos técnicos garantizados. Entonces el fabricante en esa planilla le dice, este conductor pesa tantos newton por metro o tantos decanewton por kilómetro. Bueno, ustedes tendrán que hacer una conversión. Entonces la carga específica básicamente se calcula dividiendo ese peso por unidad de longitud en newton por metro, dividido la sección del conductor en milímetros cuadrados. Y eso ya me da la carga específica de al propio peso. Entonces, para la hipótesis A es fácil. Para la hipótesis B, ¿cuál sería la carga específica? Y se le agrega esa carga, esa fuerza horizontal del viento. Voy a tener que calcular la carga específica del propio peso y la del viento, y las voy a tener que componer. En la hipótesis C, solo la del conductor. Solo la del peso del conductor, y en la hipótesis D también solamente la del peso del conductor, ¿sí? O sea que es bastante sencillo calcular las cargas, van a ver que es sencillo calcular las cargas específicas, no tiene nada del otro mundo, ¿sí? Inclusive
para EPEC es más fácil calcular las cargas específicas porque directamente ya nos da la presión del viento. Cuando nos dan la velocidad del viento en kilómetros por hora, tenemos que hacer un paso más. Tenemos que calcular, en base a la velocidad, tenemos que calcular la presión del viento con otra fórmula. Pero con la ET1003 es más fácil, porque nosotros ya nos da la presión, ¿sí? En vez de darnos la velocidad en kilómetros por hora del viento, nos da algo mejor, nos da la presión del viento. Entonces, si nosotros a esta presión la multiplicamos por el diámetro del conductor en metros y lo dividimos por la sección del conductor en milímetros cuadrados, ya nos da newton por milímetro cuadrado, que es la carga específica debida al viento. Bien fácil, ¿sí? Fíjense, la presión kilogramos por metro cuadrado, lo multiplicamos por el diámetro, metros, ¿sí? Ya nos queda kilogramos por metro. Y lo dividimos por milímetro cuadrado, nos va a dar kilogramos por metro por milímetro cuadrado. Y lo que sí nos falta hacer es multiplicar por la aceleración de la gravedad para pasarlo a newton, ¿no? Por 9,81. Pero es bastante sencillo para la ET1003 calcular la carga específica para el viento. Si estamos hablando de otras normas donde nos dan, insisto, la velocidad del viento en kilómetros por hora, tenemos que hacer, o nos pueden dar en metros por segundo, kilómetros por hora, metros por segundo. Tenemos que aplicar una fórmula, ¿sí? que está en la norma de agua y energía, donde dice, si vos tenés la velocidad en kilómetros por hora, cómo calcular la presión del viento en newton por metro. Y entonces ya con la presión del viento en newton por metro lo dividimos por la sección y ya nos queda la carga específica en newton por metro por milímetro cuadrado, ¿sí? Pero el caso de la ET1003 es un caso medio particular en donde ya nos dan directamente la presión del viento. Bien. Entonces, esto está claro, ¿sí? Cómo se calcula la carga específica. Ahora, si yo tuviera que calcular la carga específica debido al hielo, ¿sí? Lo que tengo que calcular es la superficie de la corona del hielo, la corona de ese manguito de hielo, ¿sí? Fíjense que este sería el diámetro exterior del conductor más el hielo, y este sería el diámetro del conductor. Entonces, con esta formulita me da la superficie, ¿sí? De esa corona de hielo. Si yo lo multiplico por el peso específico del hielo, ¿sí? Me va a dar el peso de hielo de 1 metro del conductor, básicamente. Entonces, si yo después lo divido por la sección del conductor, me queda en newton por metro por milímetro cuadrado, ¿sí? Esa es la forma de calcular la carga específica de al manguito de hielo. Ahora bien, para calcular la carga específica debido a la acción del viento, yo les dije que si es de acuerdo a la ET1003, esto no hay que hacerlo, ¿sí? Repito, si están calculando de acuerdo a la ET1003, este paso no hay que hacerlo porque ya les da la presión del viento. Esta fórmula es para calcular la presión del viento cuando nos dan la velocidad como dato la velocidad del viento, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en esta fórmula está el valor de V, es una fórmula empírica, por supuesto. Fíjense que acá está el valor de V de la velocidad en kilómetros por hora, y hay una serie de coeficientes, ¿sí? Que tienen en cuenta, por ejemplo, la desigualdad de la velocidad del viento a lo largo del vano, y también si estamos hablando de conductores cilíndricos o de estructuras planas, ¿sí? Normalmente vamos a utilizar 1,1 para conductores, ¿sí? Después se multiplica por el seno del ángulo, ¿sí? Entre el viento, la dirección del viento y el conductor. Nosotros vamos a considerar el caso más desfavorable, o sea, el seno de 90 grados, que es 1, ¿sí? Vamos a considerar que el viento lo ataca perpendicularmente al cable, ¿sí? Y esto también va a estar afectada, esta fórmula, por la superficie expuesta al viento, ¿sí? Entonces, esa superficie que nosotros vamos a considerar es la superficie de 1 metro de cable, ¿sí? Entonces, fíjense cuál va a ser la superficie de 1 metro de cable, va a ser el diámetro del conductor, la superficie que va a ver el viento, la superficie con la que se encuentra el viento, va a ser el diámetro del conductor por 1 metro, ¿o no? Entonces, básicamente, en vez de poner superficie, yo pongo el diámetro del conductor directamente y me va a dar
esta presión del viento en newton por metro. Y si divido esta presión en newton por metro por la sección del conductor, ya me va a dar el newton por metro por milímetro cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos presentes todas las cargas específicas, si tenemos carga específica debida al hielo, al peso propio del conductor y al viento, vamos a tener que hacer una composición, ¿sí?, por Pitágoras para que nos dé la carga específica total, ¿sí? Entonces, la carga específica que nosotros calculemos para cada una de las hipótesis climáticas va a depender si en esa hipótesis tenemos acción de hielo y viento, ¿sí? Si no tenemos acción de viento y hielo, y bueno, solamente se calcula o simplemente se calcula teniendo en cuenta el peso propio. Calculamos la carga específica debida al peso propio. Bien. Sigamos. Vamos a acelerar un poquito, así podemos terminar esto. Fíjense esto. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Eso era la longitud del conductor. Longitud del cable. Era, por supuesto, ya saben, un poco más grande que el vano, ¿sí? Este término más grande, y que si, recuerden, si la tensión mecánica era muy grande, bueno, la longitud iba a ser igual al vano, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál sería la variación de longitud entre dos estados de carga distintos? ¿Sí? Cuando yo digo estado de carga distinto, me refiero a que en un estado tenga una determinada tensión mecánica y una determinada carga específica, ¿sí? Recuerden que entre un estado climático y otro, ¿qué es lo que va a modificarse? La carga específica y la tensión mecánica. Y la flecha también, por supuesto. ¿Sí? Pero acá en esta fórmula, ¿sí? Bueno, no figura la flecha, pero si yo tengo que definir acá una variación de longitud en función de dos estados de carga distintos, ¿sí? Yo voy a hacer un delta L acá que es L2 menos L1, ¿sí? La longitud en el estado 2 menos la longitud en el estado 1, esa delta L a qué me va a quedar igual, ¿sí? Básicamente sería la resta de dos expresiones como esta, nada más que uno con subíndice 2 y uno con subíndice 1. ¿Sí? Lo que tiene el subíndice 2 representa la longitud L2 y lo que tiene el subíndice 1 representa la longitud 1. ¿Sí? Entonces, la variación de longitud entre dos estados de carga, cada uno de esos estados de carga va a tener una carga específica determinada y una tensión mecánica determinada. ¿Sí? Recuerden que no es la carga específica de un estado de alta temperatura, como si fuera el estado A, no va a ser igual a la carga específica de una hipótesis de viento. ¿Se entiende, no? Y la tensión mecánica tampoco va a ser igual. Entonces, de nuevo, la variación de longitud entre esos dos estados de carga se puede expresar a través de esta fórmula, de esta forma. ¿Sí? Es lo mismo, son como dos expresiones de esta, nada más que una con subíndice 2 y otra con subíndice 1. El vano, por supuesto, no cambia, eso es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, esa variación de longitud, ¿sí?, se va a deber principalmente a dos cosas. ¿Sí? ¿A qué se va a deber la variación de longitud de ese conducto? Y puede ser por alta temperatura. Y, bueno, sí. Por alta temperatura, que es la que me da más flecha y me prolonga un poco el conductor. Su longitud, digamos, debido a dos motivos. ¿Sí? Va a modificar su longitud debido a dos motivos. ¿Cuáles serían esos dos motivos? Y eso es lo que tienen que saber conceptualmente, ¿no? Uno va a ser que la carga, perdón, a la carga específica y a las tensiones, de acuerdo a la fórmula. Y de ahí de cómo varía la tensión con respecto a la temperatura o de acuerdo a la hipótesis, cómo varía la carga específica.
La variación de longitud se va a deber a dos cosas, básicamente. A la variación de temperatura, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y a la variación de la carga específica, ¿sí? Porque si tenemos viento, si en un momento no hay viento y en otro momento aparece viento, ¿qué va a pasar con ese cable? Va a estirar. Se va a estirar. ¿Por qué se va a estirar el cable? Porque es un elemento elástico que tiene un límite de elasticidad, ¿sí? Se va a estirar como si fuera un elástico, en realidad no es un elástico, pero como cualquier elemento metálico, ustedes habrán visto la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Cuando empiezan a traccionar un metal, hasta cierto punto se comporta elástico y después se empieza a deformar permanentemente. ¿Se recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Entonces un conductor, si varía la temperatura, va a modificarse su longitud, y si varía la carga específica, también va a variar la longitud de ese conductor. Si en un momento, qué sé yo, hace mucho frío, qué sé yo, hay nieve y se forma un manguito de hielo en el conductor, y va a estar sometido a la carga específica del hielo y ese cable se va a estirar, ¿sí? Y si hay viento, a su vez, el cable se va a estirar más. Por supuesto que siempre el límite elástico. Si después desaparece el viento y desaparece el manguito de hielo, ¿sí? Porque aumenta la temperatura, el cable va a retomar su longitud original, ¿sí? Después vamos a ver otro concepto un poco más adelante que se llama efecto creep, que vamos a ver que el cable en realidad a lo largo del tiempo se va estirando de manera inelástica. Quiere decir que un conductor de tipo ACSR, cuando transcurre el tiempo, ¿sí? Se va estirando lentamente, ¿sí? Tiene como una fluencia metálica que se va estirando y no retoma su longitud inicial. Eso se llama efecto creep, que también lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para hacer los cálculos de línea, porque si no, va a suceder que a lo largo de 10 años, ¿sí? Resulta que ya esa línea no cumple, ¿sí? Con las alturas libres mínimas del terreno, ¿sí? Entonces estamos en problemas. Entonces el efecto creep es algo que lo vamos a tener que considerar, pero por ahora no vamos a estudiarlo para no complicar la cosa. Primero vamos a ver qué pasa con la temperatura y las cargas específicas, ¿sí? Hasta ahí me siguieron, ¿no? Bien. Sí, profe. Entonces, como yo les dije, si la temperatura aumenta, ustedes ya saben cómo se calcula el delta L, ¿sí? Se calcula la variación de temperatura por la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Esto ya lo saben de la física elemental, ¿o no? Cómo se calcula la variación de longitud, ¿sí? De un conductor metálico, ¿sí? Después, ¿cómo se calcula la variación de longitud debido a una diferencia de tensión mecánica? ¿Sí? Para eso se utiliza el concepto del módulo de elasticidad, ¿sí? Para saber esa variación de longitud, tengo que saber cuál es la variación de tensión mecánica y el módulo de elasticidad del material, ¿sí? Los cables van a tener su módulo de elasticidad particular. De acuerdo al tipo de cable va a ser el módulo de elasticidad, que es una característica propia del material, ¿sí? Entonces, esa variación va a estar relacionada al módulo de elasticidad y va a depender de la variación de la tensión mecánica del conductor. ¿Y quién va a hacer variar la tensión mecánica del conductor? Bueno, el viento, el manguito de hielo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener la variación o la diferencia, el delta L por variación de temperatura, y después, por otro lado vamos a tener el delta L por la variación de tensión mecánica. Bien. Entonces, básicamente lo que hacemos es igualar esta expresión que dijimos recién, ¿sí? Esta delta L entre dos estados de carga distintos, lo vamos a igualar a la sumatoria de estos dos alargamientos posibles que tiene un conductor, ya sea por variación de temperatura o por variación de tensión mecánica, ¿sí? Ese va a ser el delta L, ¿sí? Entonces, lo que estamos estudiando acá van a ver que es la ecuación general de estado. ¿Para qué nos sirve la ecuación general de estado? Es para calcular la tensión mecánica, ¿sí?
en un estado desconocido, partiendo de un estado que sí conocemos, que se llama estado base. ¿Sí? Entonces, de esta expresión que es importante, ¿sí? Donde nosotros igualamos la expresión que habíamos llegado, ¿sí? Sobre la variación de longitud para dos estados de carga diferentes, lo igualamos a los dos motivos que generan el alargamiento del conductor, variación de temperatura y variación de tensión, ¿sí? Entonces, si a cada uno de estos miembros lo multiplicamos por sigma 2 al cuadrado, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es un reagrupamiento de los términos, ¿sí? Para que nos quede una ecuación cúbica, ¿sí? En función de sigma 2. Este sigma 2 va a ser como si fuera la incógnita, ¿sí? Una ecuación cúbica, ¿sí? Como si fuera una ecuación, qué sé yo, x cubo más 3x cuadrado más 5, ¿sí? Es una ecuación cúbica donde nosotros tenemos que descubrir cuál es el valor de x, ¿sí? Las raíces de esa ecuación. Bueno, acá queremos hacer lo mismo, queremos calcular las raíces. Pero como es cúbica, tiene 3 raíces, pero la realidad es que una sola raíz va a ser la que nos interese, las otras se descartan porque suelen dar negativas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es convertir esta ecuación, la reordenamos, ¿sí? Y la ponemos en función de este sigma sub 2, ¿sí? Para que nos quede una ecuación cúbica. Fíjense que sigma sub 2 nos va a quedar el máximo exponente del cubo, después vamos a tener un término con el cuadrado, este es el coeficiente. Todo lo que está al lado de esto, ¿sí? Le vamos a llamar A, ¿sí? Después nos va a quedar un término independiente, ¿sí? Fíjense que el que tiene sigma 2 al cubo nos quedó libre, o sea, nos quedó con un coeficiente 1. El que tiene sigma 2 al cuadrado nos quedó con todo este coeficiente que se llama A. Este coeficiente A lo vamos a poder calcular sin ningún problema. ¿Por qué lo vamos a poder calcular? Porque esto que se dice sigma 1 acá es una tensión mecánica conocida. Esto lo vamos a conocer. Si conocemos esta tensión mecánica y conocemos las cargas específicas, ¿sí? Vamos a poder calcular esa ecuación cúbica. O sea que para hacer los cálculos de mecánico del conductor necesitan tener una calculadora que resuelva ecuaciones cúbicas, ¿sí? Yo creo que cualquier calculadora bastante chota ya trabaja con ecuaciones cúbicas. Ni hablar, ni siquiera se hace falta tener calculadora. Instalan una aplicación en el celular que resuelve ecuaciones cúbicas y ya está. Entonces en la ecuación cúbica van a tener que cargar cuánto vale el valor de A y cuánto vale el valor de B. Si reordenamos esa ecuación cúbica, ¿sí? Nos queda así. Va a ser sigma 2 al cubo más A por sigma 2 al cuadrado menos B igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser calcular la tensión mecánica en un estado desconocido, ¿sí? A partir de la tensión mecánica en un estado que nosotros conocemos. A ese estado, a esa tensión mecánica, ¿sí? En un estado conocido le vamos a llamar estado base. El estado base, ¿sí? Va a ser un estado en el cual nosotros conocemos cuál es el valor de la tensión mecánica. La carga específica, por supuesto, siempre la vamos a conocer, ya sea en el estado que conocemos o en el que desconocemos, ¿sí? La vamos a conocer, la carga específica, ¿sí? Porque eso se calcula sin ningún problema, no hay ninguna incógnita rara. El objetivo va a ser calcular la tensión mecánica en un estado desconocido, que le vamos a llamar estado 2, en función de un estado conocido, que es el estado base. Ese estado base es el que tiene el subíndice 1 acá, ¿sí? Que ese estado, esta tensión mecánica la vamos a conocer. Entonces, si conocemos todos estos valores, vamos a poder calcular, por supuesto, el valor de A. Y vamos a poder calcular el valor de B. Con estos valores de A y B, resolvemos esta ecuación cúbica con una aplicación, con la calculadora, con lo que fuera, y van a saber cuál es la tensión mecánica en el estado incógnito, en el estado que nosotros queremos calcular. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí, muchachos? Una consulta, ingeniero. G2 también lo conocemos. G2 también lo conocemos. G1 conocemos, G2 también lo conocemos. Ok.
Suponete que estoy haciendo un cálculo mecánico y yo sé que mi estado base, mi estado conocido es que yo conozco que la tensión en este estado 1 conocido es, por decirte, 5 kilogramos por metro cuadrado. Y que es un estado de temperatura de 40 grados centígrados sin viento y sin hielo. Puedo calcular G1, ¿verdad? Sí. Conozco sigma 1 y conozco G1. Y yo te digo, bueno, entonces, si ese es tu estado conocido, ¿cómo podés calcular la tensión mecánica en un estado con 30, qué sé yo, 10 grados centígrados y viento de 100 kilómetros por hora? Tengo que calcular el G2. ¿Y qué tengo que calcular? La tensión mecánica para ese estado, ¿sí o no? ¿Puedo Sí. calcular la carga específica, la G2? Sí. Sí, porque sé cuánto vale el viento, no hay problema. Sé cuánto vale la temperatura también en el otro estado que yo quiero conocer. Lo que no sé es la tensión mecánica, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación cúbica para calcular la tensión mecánica en ese estado desconocido, partiendo de un estado base, ¿sí? Por eso acá, en esta parte de la explicación, se reemplaza el 1 por EB, que es estado base, es el estado conocido, ¿sí? Y esto que se llama Gx no quiere decir que es una incógnita, sino que es el estado desconocido, ¿sí? Pues yo lo voy a poder calcular a Gx, y que es la carga específica del estado donde yo quiero calcular la tensión mecánica. ¿Se entiende? En definitiva, calcular o hacer el cálculo mecánico de una línea significa aplicar esta ecuación cúbica que surge de la ecuación general de estado, ¿sí? La ecuación general de estado básicamente es esta. A partir de esta llegamos a esta ecuación cúbica que la tenemos que aplicar para calcular tensiones, tiros y flechas en determinados estados climáticos partiendo de un estado base que es un estado conocido, ¿sí? En eso se basa el cálculo mecánico, en la aplicación de esa ecuación cúbica para calcular tensiones, tiros y flechas en estados climáticos desconocidos, en donde las tensiones, en donde las tensiones mecánicas son desconocidas. Lo que desconocemos de esos estados climáticos son las tensiones mecánicas, ¿sí? Entonces vamos a calcular las tensiones mecánicas en esas hipótesis climáticas basándonos, ¿sí?, en la tensión mecánica de un estado en donde se la conoce esa tensión mecánica, va a llamar estado base, ¿sí? El estado base es aquel estado en donde nosotros sabemos cuál es la tensión mecánica, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Por supuesto que saberse esta fórmula de memoria también es imposible. Yo no me la sé de memoria, porque mira todo lo que tiene. No hay forma de saberse de memoria esto. Esto lo van a tener siempre a disposición. Lo importante es saber aplicarlo, ¿sí? Saber aplicar esta ecuación cúbica para hacer el cálculo mecánico, ¿sí? Pero esto nadie sabe de memoria esa fórmula. Ni el proyectista más experimentado de Córdoba, usted le pregunta cuál es a ver, decime el valor de A de la ecuación cúbica. Y no lo sabe. Pero no importa. Lo que tiene que saber un proyectista es cómo aplicar, ¿sí?, todas estas fórmulas para hacer un cálculo mecánico. El procedimiento. Bien. Ahora vamos a ver, ¿sí?, cómo se hace el cálculo mecánico en función de la ET 1003, ¿sí?, mediante la aplicación del método del vano crítico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el estudio del método del vano crítico? ¿De dónde se parte? Se parte de la ecuación general de estado, ¿sí? Esta ecuación es la que estaba acá en negro. Se parte de esta ecuación general de estado y se hacen siguientes análisis, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué pasa cuando el vano tiende a cero? Cuando el vano tiende a un valor muy chiquito, ¿qué pasa con la ecuación general de estado?
Si esto tiende a 0, ¿qué pasa con todo esto? Cero, Primer término cero, se anula. tiene todo cero. Todo es 0. Entonces, si reordenan un poco esto que les queda acá, les va a quedar esto, que sigma 2 menos sigma 1 es menos alfa por E por T2 menos T1. ¿Qué significa eso? Y la diferencia de tensión va a depender de la diferencia de temperatura. Exactamente, que las diferencias de tensiones van a depender de las diferencias de temperatura y no de las cargas específicas, ¿sí? Sino de la diferencia de temperatura. Entonces, para vanos chiquitos influye mucho más la temperatura que el viento. Eso es un concepto. Para vanos chicos, muy chicos que tienden a 0, influye mucho más la variación de temperatura que el viento, ¿sí? Para el comportamiento mecánico de ese cable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el vano tiende a valores muy grandes, cuando tiende a infinito? ¿Qué pasa con toda esta ecuación? ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? Con este A cuadrado lo paso acá dividiendo, ¿no? Este A cuadrado lo paso dividiendo. Entonces, si A tiende a infinito, ¿qué va a pasar con todo esto? Se hace 0. Claro, todo esto que está a la derecha, recuerden, esto lo paso dividiendo acá. Si A se hace infinito, todo esto se me va a hacer 0, porque queda en el denominador A. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me queda esto, básicamente, que esta relación entre las tensiones mecánicas va a depender de qué? La carga específica. De las cargas específicas, exactamente. Es decir, del viento. Va a predominar mucho más la acción del viento que la de temperatura cuando los vanos son muy grandes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, si ustedes empiezan a imaginarse, bueno, va a existir ahí, por ahí un vano intermedio, un vano crítico, en donde la acción del viento y la mínima temperatura van a ser iguales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces yo lo que hago, ¿sí? De la ecuación general de estado, despejo el valor del vano, ¿sí? Que lo voy a llamar vano crítico, ¿sí? Recuerden que cuando el vano es crítico, ¿sí? Yo voy a suponer que las dos tensiones mecánicas son iguales, ¿sí? La tensión mecánica en el estado de viento, acá estamos suponiendo que una corresponde a una hipótesis de viento y a otra a una hipótesis de mínima temperatura, ¿sí? Cuando yo tengo que calcular el vano crítico, yo lo hago entre dos hipótesis climáticas, ¿sí? Cuando yo tengo que calcular esto, ¿sí? El G2 y el G1, ¿sí? Lo hago entre dos hipótesis climáticas, perdón, sí, entre dos hipótesis climáticas, una de viento y otra de mínima temperatura. ¿Voy a saber cuánto vale sigma 2 y sigma 1? Sí, la tensión máxima es la misma. Para el caso del ET1003 van a ser los 8 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? O sea que si yo hago sigma 2 igual a sigma 1 igual a los 8 kilómetros cuadrados, lo que yo voy a calcular con este vano crítico, ¿sí? Va a ser un vano en donde, ¿sí? Esas dos tensiones mecánicas van a ser iguales, ¿sí? Tanto para el estado de viento como de mínima temperatura, ¿sí? A ese vano especial se le llama vano crítico, ¿sí? Y fíjense, se calcula simplemente con esta expresión, en donde acá se colocan los 8 kilogramos por metro cuadrado, y nos queda en función de todos valores conocidos, ¿ves? La diferencia de temperaturas de esos dos estados, uno de viento y uno de mínima temperatura, y un estado de viento y otro mínima, una carga específica de viento y otra mínima temperatura. Entonces, ¿por qué se puede aplicar este método del vano crítico para la ET1003? ¿Sí? Porque la ET1003 es una de las pocas normas que tiene solamente 4 estados climáticos, ¿sí? Y tiene un estado de viento y un estado de mínima temperatura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo cuando calculo el vano crítico tengo que usar, ¿sí? Los valores de carga específica y temperatura entre estos dos valores, entre B y el C, ¿sí? No van a intervenir el A y el D, ¿sí?
Pero si yo estoy calculando o haciendo un cálculo mecánico en base a otras normas, por ejemplo, para un cálculo para Transener, para el sur, que había 8 hipótesis climáticas, había un montón de hipótesis de viento, había un montón de hipótesis de mínima temperatura. ¿Qué significa eso? Que había muchos vanos críticos para calcular. Entonces el cálculo es bastante, si uno tiene que aplicar el método vano crítico, se hace complejo, ¿sí? Porque uno tiene un montón de vanos críticos para calcular y tiene que descartar algunos vanos críticos. Algunos son de interés y otros no. Entonces no se aplica el método vano crítico en esos casos, se hace pues, de otra forma. Pero en la ET 1003 queda justo para aplicar el método vano crítico porque tenemos un estado de viento y un estado mínima de temperatura. Entonces, en este estado voy a calcular cuánto vale la carga específica, ya sé cuánto vale la temperatura, acá calculo la carga específica, ya sé cuánto vale la temperatura, lo traslado acá a esta fórmula, ¿sí? Acá recuerden, son los 8 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Las temperaturas de los estados B y C, y acá carga específica de los estados B y C, y voy a tener un valor del vano crítico. Bien. Ahora, ¿qué hago con ese valor del vano crítico? Y me va a ayudar a elegir la hipótesis correcta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calculé el vano crítico. O sea, el primer paso, estoy haciendo un cálculo mecánico en base a la ET 1003. ¿Qué es lo que primero voy a hacer? Voy a calcular el vano crítico. Segundo paso, ¿qué voy a hacer con el vano crítico? Y puedo compararlo con mis vanos, los vanos de distintos vanos que tengo en la línea, para saber cuándo es que se va a producir el mayor tiro, mayor Claro, tensión, si el perdón. vano crítico me da 200 metros y el vano de mi proyecto es 250 metros, ¿qué significa eso? Que yo sé que en ese vano de 250 metros, el mayor tiro se va a dar por viento, Por viento, en esa condición. exactamente. Exactamente. Y si me da más chico que el vano crítico, si el vano de mi proyecto es más chico que el vano crítico, significa que la máxima tensión, los 8 kilogramos por metro cuadrado, se van a producir en la hipótesis de mínima temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿para qué calculo yo básicamente el vano crítico? Para esto. Me posiciono acá, en esta tablita, ¿no? Yo tengo que determinar cuál es el estado base, ¿sí? El estado en el cual yo conozco la tensión mecánica, ¿sí? Entonces, si el vano de mi proyecto es mayor que el vano crítico, yo sé que la máxima tensión mecánica se va a producir en esta hipótesis. En la hipótesis B, ¿sí? Si el vano crítico es el vano proyecto es mayor que el vano crítico, los 8 kilogramos por metro cuadrado se van a dar en esta hipótesis. Entonces, ¿qué ya voy a tener definido? La El estado tensión base. mecánica de ese estado. Claro, ¿y cómo le llamamos a ese estado? Estado base. Base. El estado base, justamente. ¿Para qué me sirve este método de vano crítico? Para determinar el estado base. Y ya una vez que conozco el estado base, ya puedo aplicar tranquilamente la ecuación cúbica para calcular la tensión mecánica en el estado A, C y D. ¿Sí? En el estado B, por supuesto, voy a tener los 8 kilogramos por metro cuadrado. Y por supuesto que en el resto de los estados me va a dar menos, ¿sí? Porque la máxima tensión mecánica se va a producir en el estado B. ¿Por qué se va a producir en el estado B? Porque el vano del proyecto es mayor al crítico. Ahora, si fuera que el vano de mi proyecto es menor que el vano crítico, ¿sí? La hipótesis que va a generar los 8 kilogramos por metro cuadrado es esta, la C. Entonces, esta va a ser mi estado base, ¿sí? Para aplicar la ecuación cúbica, ¿sí? Entonces, para eso yo calculo el vano crítico, para determinar cuál es el estado base. ¿A cuál de estos dos yo le tengo que aplicar la tensión mecánica de los 8 kilogramos por metro cuadrado? ¿En cuál de estos dos se va a producir esa tensión mecánica? ¿Ok? Bien.
Entonces, una vez que hacemos el cálculo mecánico del conductor de energía, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el cálculo mecánico de todos los cables que estén presentes en una línea, ¿sí? Vamos a tener los conductores de energía, vamos a tener, por ejemplo, un hilo de guardia de acero galvanizado y podemos tener también un OPGW, que es un cable con fibra óptica. Entonces tenemos que hacer el cálculo mecánico de todos esos cables, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado de cómo vamos a hacer el cálculo mecánico para el hilo de guardia, ¿sí? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque van a ver que el cálculo mecánico del hilo de guardia está condicionado, ¿sí?, al cálculo mecánico del conductor de energía. Repito, el cálculo mecánico del hilo de guardia está condicionado al cálculo mecánico del conductor de energía. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hacemos el cálculo mecánico del conductor de energía, nosotros calculamos las flechas en cada uno de esos estados, ¿sí? Pero para calcular o para hacer el cálculo mecánico del hilo de guardia, nosotros le vamos a fijar una flecha al conductor. A propósito, le vamos a fijar una flecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a querer que ese hilo de guardia se encuentre siempre apantallando, ¿sí?, a los conductores de fase. Recuerden que ese hilo de guardia está posicionado por acá arriba, y de ese hilo de guardia nosotros nos imaginamos, ¿sí?, dos líneas que bajan hacia abajo con un ángulo de 30 grados, ¿sí?, y los conductores de fase tienen que quedar, ¿sí?, dentro de esa campana. Entonces, ¿qué pasa si la flecha del conductor o el hilo guardia se hace muy grande con respecto al conductor de energía? Lo que va a suceder es que se va a bajar mucho el hilo guardia, ¿sí?, y el conductor va a quedar fuera de esa campana. Entonces, siempre tenemos que tratar de que la flecha del hilo guardia sea más chica que la flecha del conductor de energía, para que siempre el conductor de energía no quede apantallado por el hilo guardia, ¿sí? Entonces, el procedimiento que se hace, que va a depender de la norma que estemos utilizando, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar esto, que es más importante, para que no se confundan, ¿sí? Generalmente las normas, ¿sí?, establecen cómo tiene que ser la flecha del hilo de guardia en función de la flecha del conductor de energía, ¿sí? Fíjense, esta norma, la norma alemana, la BD 210, dice que la flecha, ¿sí?, del hilo de guardia a la temperatura media anual tiene que ser menor o igual que un 90% o 0,9 por la flecha del conductor de fase a la temperatura media anual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo el cálculo mecánico del hilo guardia en función de esta norma y la BDE, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular cuánto vale la flecha del conductor de energía, ¿sí?, para el estado de temperatura media anual, ¿sí? Pónganse que me da, no sé, me da 10 metros, ¿sí? Si me da 10 metros la flecha del conductor de fase, si yo quiero saber cuánto tiene que ser la flecha del hilo guardia en ese estado, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Puede repetir, profe? Multiplicaría por 0,9 y tiene que ser menor la flecha del hilo de guardia. Claro, recuerden, yo primero tengo que hacer el cálculo mecánico del conductor de energía, ¿sí? Entonces, la norma, en este caso la BDE, dice que la flecha del conductor del hilo guardia, perdón, la flecha del hilo guardia tiene que ser un 90% de la flecha del conductor de energía en el estado de temperatura media anual, ¿sí? Entonces, si a mí, cuando yo hago el cálculo mecánico del conductor de energía, me da que la flecha en este estado de temperatura media anual, que puede ser, no sé, 16 grados, me da 10 metros, ¿qué es lo que voy a hacer? Esos 10 lo voy a multiplicar por 0,9, ¿sí? Y voy a tener, ¿qué cosa? La flecha del hilo de guardia. La flecha del hilo de guardia, voy a tener 9 metros, ¿sí? Entonces, ya voy a tener definida ya la flecha del hilo de guardia para la temperatura media anual, ¿sí? ¿Me explico? Estoy yendo al revés, ¿sí? Calculo la flecha del hilo de guardia en función de la flecha del conductor de energía, para que la flecha del hilo de guardia siempre me quede un poco más chica, ¿sí?
¿Y para qué la quiero un poco más chica? Para garantizar el apantallamiento del hilo de guardia, ¿sí? Entonces, yo sé, le conozco la flecha porque la calculé de la forma que ya les comenté. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la archiconocida fórmula de la flecha, que vimos acá. ¿Se acuerdan esta? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Acá la flecha va a ser un dato conocido, la flecha del hilo guardia para ese estado de temperatura media anual. Entonces, ¿qué es lo que voy a despejar de esta fórmula? La tensión. Despejo la tensión mecánica, ¿sí? Y esa tensión mecánica, ¿qué es lo que va a representar? La tensión mecánica en ese estado de... ¿Cómo le voy a llamar ese estado? Va a ser un estado conocido. Estado base nuevo, digamos. Exactamente, ese va a ser el estado base para hacer el cálculo mecánico del hilo guardia. Y a partir de ahí empiezo a aplicar la ecuación cúbica para calcular las tensiones, tiros y flechas en el resto de los estados climáticos. ¿Sí? Pero profe, una consulta. ¿Esa tensión no va a terminar siendo mayor que las otras en el estado de mayor tensión? ¿Mayor que qué tensiones, perdón? Que, por ejemplo, que la tensión máxima que se produce en los conductores de energía en el... No, es distinto. Esto es de acero galvanizado, el otro un cable de aluminio con alma de acero. Las características de ese cable no tienen nada que ver con el conductor de energía. Las tensiones mecánicas van a ser totalmente distintas, van a ser de hecho... perfecto. Está perfecto. Pero nosotros vamos a tener que cuidar que no se superen los máximos valores admisibles que te indica la ET 1003, ¿sí? Cuando vas a hacer el cálculo mecánico del hilo de guardia, te van a dar en cada una de las hipótesis las tensiones. Te vas a tener que fijar que en ninguna de las hipótesis se supere la máxima tensión admisible, ¿sí? Que figura en esa tablita que yo les mostré hace un ratito de la ET 1003. Pero volvamos nuevo a lo que les dije antes. Si ustedes me dicen que tienen que calcular el vano crítico para el hilo de guardia, es un error conceptual muy grave. Eso está muy mal. El vano crítico se usa para el cálculo mecánico del conductor de energía. ¿Sí o no? Sí. Para hacer el cálculo mecánico del hilo de guardia, ¿sí? Tenemos que basarnos en el cálculo mecánico del conductor de energía. Lo que vamos a hacer es calcular la flecha del hilo de guardia, que generalmente las normas la piden que sea un 90% de la flecha del conductor de energía. En algún estado en particular, no siempre es para el estado de temperatura media anual. Puede ser, por ejemplo, para el estado de mínima temperatura, que así lo dice, por ejemplo, la norma ET 1003. Vamos a volver ahora a esta parte de la ET 1003. Bien. Bueno, entonces, fíjense lo que dice la ET 1003. En cambio, la ET 1003 establece en su punto 3.18 que la flecha del conductor de protección será un 10% menor que la de los conductores de energía en la condición C del punto 3.12.1. La última condición climática se refiere al estado de mínima temperatura. Por lo tanto, la flecha del hilo de guardia en la condición C es 0,9 por la flecha del conductor de fase en la condición C. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago primero que nada? Hago cálculo mecánico del conductor de fase, ¿verdad? Entonces voy a saber qué cosa. La flecha, la tensión mecánica y el tiro en la hipótesis A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, busco en esa tablita cuál es la flecha del conductor de energía en la hipótesis C, ¿sí? Que es la de mínima temperatura. ¿Sí? Traigo ese dato del cálculo mecánico del conductor de energía. La flecha en el estado de mínima temperatura. ¿Sí o no? Sí, sí, sí.
Con esa flecha la multiplico por 0,9 y ya me da la flecha del conductor de energía en el estado C, ¿sí? Que es el estado de mínima temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el estado base para el hilo guardia siempre va a ser el estado C, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la tensión para el hilo guardia? Y la vamos a tener que calcular aplicando la fórmula de flecha. De la fórmula de flecha despejamos el valor de la tensión y esa va a ser la tensión mecánica para el estado C, para el hilo de guardia, y ese va a ser el estado base para el hilo de guardia. A partir de ahí vamos a aplicar la ecuación cúbica, ¿sí? Para hacer el cálculo mecánico del hilo de guardia, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí, perfecto. Y vamos a tener que verificar siempre que la tensión mecánica no supere, por ejemplo, aquí dice cable de acero para conductor de protección. ¿Cuál es la tensión máxima admisible? 39 kilogramos por metro cuadrado. No tiene nada que ver con los 8, fíjense. 39 kilogramos por metro cuadrado. Quiere decir que tengo que verificar, cuando hago el cálculo mecánico, que la tensión mecánica que me da en los estados B y C, ¿sí? En el de viento o en el de mínima temperatura, no supere los 39 kilogramos por milímetro cuadrado, porque esa es la tensión máxima admisible, ¿sí? Para el conductor de energía es 8, y para el hilo de guardia es 39 cuando es un cable de acero, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un OPGW, que es un cable que tiene fibra, ahí hay que buscar los datos garantizados de ese cable o el datasheet, en donde el fabricante dice cuál es la máxima tensión admisible a la que puede estar sometido ese hilo de guardia. Vamos a tener que verificar que no se supere esa tensión admisible, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco este temita, ¿sí? Les voy a mostrar acá esta planilla, ¿sí? Que tiene un formato similar a un cálculo mecánico para un proyecto real, ¿sí? Esto en un proyecto real de una línea de 66 o 132 kV, ¿sí? Puede aparecer el cálculo mecánico de esta forma, ¿sí? Entonces, lo que habitualmente, si vamos a hacer el cálculo mecánico del conductor de energía, lo que primero se hace, ¿sí? Es una tabla donde están, ¿qué cosa? Los datos del conductor de energía, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve perfecto. Entonces, primero hay que poner de qué material estamos hablando. Acá es aluminio acero, ¿sí? Es un cable de aluminio con arma de acero, que es el que se llama ACSR. Después, ¿cuál es la sección nominal de ese cable? ¿Sí? 150/25, ¿sí? O puede ser otra, puedo elegir 300/50. Yo elijo acá, estas son las secciones normalizadas, las que habitualmente se utilizan como sección para líneas de alta tensión, ¿sí? Es normal ver de 150/25 o 300/50, 435/55 también, que participó en proyectos con esas secciones. Este que yo les dije, la doble terna para el parque eólico, era de este conductor. Entonces, en función del conductor que eligen, ¿sí? Acá les trae cuál es la sección real en milímetros cuadrados. Es muy parecido a la suma de la sección del aluminio más la del acero. ¿Cuál es el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación, el diámetro nominal, la masa, kilogramos por kilómetro, carga de rotura, la tensión máxima admisible? Estos son los 8 kilogramos por milímetro cuadrado. Esto es un cálculo hecho en base a la ET1003 con la aplicación del método Albano crítico. Estos 78 son los 8 por 9,81, ¿no? Que es la aceleración de gravedad. Entonces me da 78,453 newton por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. O sea que en esta tabla simplemente fijo las características del conductor. Después indico cuáles son las hipótesis climáticas, ¿sí? Las de EPEC, las A, B, C y D, esto ya lo vimos recién. Hielo, por supuesto, no hay en esta hipótesis, ¿sí? En la A, máxima temperatura, B es la de viento, C, mínima temperatura y D, temperatura media anual, ¿sí? ¿Qué es lo que hago a continuación? Calculo las cargas específicas, ¿sí? Que ya lo vimos también, cómo se hace cómo se calcula la carga específica debido al propio peso, que siempre es la misma, digamos, para todas las hipótesis, eso no cambia.
Y la única hipótesis que tiene carga específica del viento es la B, ¿sí? Las otras no tienen viento, ¿sí? Entonces, fíjense que para la A, C y D, la carga específica total va a ser justamente la del propio peso, pero para esta hipótesis B, vamos a tener que componer por Pitágoras la carga específica por el propio peso y del viento, y vamos a tener estos valores. Estas son las cargas específicas, ¿sí? Para cada uno de los estados, de acuerdo a la ET 1003. ¿Hasta ahí? ¿Está claro, no? Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué les dije que había que uno de los primeros pasos era hacer qué cosa? Calcular el vano crítico. Calcular el vano crítico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los estados entre los cuales yo voy a calcular el vano crítico? Tiene que ser siempre entre un estado mínima temperatura y el de viento. Por eso dice estado A, el B, estado B, el C. La temperatura en el estado A, 10 grados, ¿sí? La carga específica en el estado A, la temperatura en el estado B, ¿sí? Que es de mínima temperatura, la carga específica en el estado B, y cuál es la tensión máxima, ¿sí? Los 78,453 newton por metro cuadrado. En función de eso, y de la fórmula que ya vimos ahí en la presentación, se calcula cuál es el vano crítico, ¿sí o no? Sí. En este caso, 186,28 metros. Pero fíjense que si yo cambio el conductor, en vez de poner un cable de 300, pongo un cable, no sé, 185/30, el vano crítico cambia, ¿sí? El vano crítico va a depender del conductor que yo esté usando, ¿sí? Entonces, hablamos de 300, que tiene ese vano crítico. Ahora bien, lo que hay que hacer ahora es determinar el estado base. Entonces, si mi vano es de 250 metros, ¿cuál va a ser el estado base? El de El B porque es superior. El de viento, exactamente, ¿sí? Porque es mayor que el vano crítico. Ahora, por eso dice acá estado base B. Ahora, si mi estado base es 150, si el vano de mi proyecto es 150 metros, ¿qué va a pasar? Sí, va a ser el estado C, que es el de Ahora el estado menor base temperatura. va a ser justamente el estado C. Entonces, siempre va a depender del vano de mi proyecto cuál es el estado base en función de la comparación con el vano crítico, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es directamente aplicar la ecuación cúbica. En esta tabla se aplica la ecuación cúbica simplemente, ¿sí? Y calcula las tensiones tiro y flecha, ¿sí? Para un vano de 230 metros, el estado básico siempre va a ser el B, ¿sí? El de viento, y este se llama el estado B, que es el otro estado que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces voy a tener que calcular para el estado A, para el estado B, en realidad no hace falta que lo calcule porque a ese ya le asigno directamente la tensión máxima, ¿sí? Que son los 78,453, ¿sí? Fíjense que acá dice sigma A, sigma en el estado A es la tensión mecánica en el estado base, que siempre es igual. El problema es acá, en el estado B, en el estado de incógnita, fíjense. Para el estado B justamente va a ser la máxima tensión. Y en el resto de los estados voy a tener tensiones mecánicas diferentes y van a ser más chicas, ¿sí o no? Sí. La máxima tiene que ser para el estado B. Para el estado C, fíjense, está 70. Para el estado D, 56. Y para el estado de máxima temperatura es 44,27 newton por metro cuadrado. Fíjense que acá en estas columnas calculo A y B. ¿Se recuerdan de A y B? Son esos coeficientes de la ecuación cúbica. Sí. ¿Sí? Entonces, en esta tablita lo único que se hace es la aplicación de la ecuación cúbica. Ahora, ¿qué va pasando si yo tengo, por ejemplo, un vano de 180 metros? ¿Qué va pasando ahí en el cálculo mecánico? Y se acerca la máxima. tensión entre el estado B y C, se van acercando a la máxima tensión, digamos. Fíjense que cada vez se aproximan más o se hacen más parecidas las tensiones mecánicas en el estado B y el C. ¿Y qué pasa si lo hago de 186? Calcular tensiones, ¿sí? Dan exactamente iguales, ¿sí? O sea que si el vano de mi proyecto es igual al vano crítico, lo que voy a obtener es que la tensión mecánica máxima se va a dar tanto en la hipótesis de viento como en la hipótesis de mínima temperatura, ¿ok?
Entonces, el cálculo mecánico básicamente es esto, definir para cada uno de los estados A, B, C y D cuánto vale la tensión mecánica, la flecha y el tiro, ¿sí? Todo esto es auxiliar, ¿sí? Todo esto que yo muestro acá es auxiliar. Lo que más me interesa, yo podría ocultar todas estas columnas, lo que más me interesa a mí es estado A, B, C y D, cuánto vale la tensión, la flecha y el tiro. Esto que está acá en gris sería lo más importante de esta tabla. Todo lo otro es auxiliar. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y después lo que hago es el cálculo mecánico del ido guardia. Acá yo puedo elegir también. Puedo tener acero galvanizado de 50 metros cuadrados, puedo tener acero galvanizado de 65 metros cuadrados, o también un OPGW. Supongamos que sea un acero galvanizado de 50 metros cuadrados. Me trae las características mecánicas de ese cable, la sección real, el modo de elasticidad, coeficiente de dilatación, diámetro, masa, carga de rotura, etc. Tengo las hipótesis climáticas, por supuesto que esto ya lo vimos. Calculo las cargas específicas. Van a ser distintas las cargas específicas para hilo guardia que para el conducto de energía. ¿Por qué? Porque el diámetro es distinto. Si el diámetro es distinto, el viento va a ejercer otra fuerza sobre ese conductor, el hielo también, etc. Generalmente, por supuesto, el diámetro de hilo guardia es un cable, comparado con el conductor de fase, es un cable chiquito, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, conceptualmente, y esto es lo más importante, esta flecha en el estado C, fíjense, ¿cuánto tiene que ser? Esa flecha. El 90% de la flecha, me parece que era en el estado C también del conductor de energía. Claro, entonces yo me tengo que venir acá a la hipótesis C y veo que es 1,88 la flecha en la condición C, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a cambiar acá, vamos a poner que es 230, cálculo. Entonces la flecha en la condición C es 3,19, ¿verdad? Sí. Entonces yo me vengo acá a esta otra tabla y esta flecha, ¿sí? En la hipótesis C simplemente es 0,9 por M48, fíjense, 0,9 por M48, ¿sí? ¿Cuál es M48? Justamente esta que está acá, ¿sí? ¿Verdad o no? Sí. Entonces, con esta flecha, ¿qué es lo que calculo acá? Fíjense. La tensión. Claro, acá la calculo, esto que está acá, que ven la fórmula esta, es la fórmula de la flecha donde se despeja la tensión, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí ya tengo cuál es la tensión mecánica del estado base. Esta tensión es la del estado base, ¿sí? Entonces, con esa tensión yo hago el cálculo mecánico. El estado base va a ser el C, para el guardia siempre va a ser el C. De acuerdo a este 1003, es el estado de mínima temperatura, el estado base. ¿Qué tensión le voy a aplicar a ese estado? Esta que calculé acá. Entonces, en función de eso, aplico la ecuación cúbica, voy a calcular los parámetros A y B, y voy a obtener los valores de tensiones, y después, recuerden que el tiro simplemente es la tensión por la sección, ¿sí? Sí. Y el valor de flecha. Entonces, con esto ya tengo hecho el cálculo mecánico del conductor de energía y del hilo de guardia, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a tener que estar ahora, estos cálculos son los que van a estar haciendo en el práctico a partir de mañana, ¿sí? Van a estar haciendo un cálculo mecánico del conductor de energía e hilo de guardia. Lo que yo les he explicado ahora es cómo se hace de acuerdo a la norma ET 1003 de EPEC. Con el profesor de práctico van a ver también otra forma de hacerlo, ¿sí? Cosa que ustedes sepan cómo se hace un cálculo mecánico si están haciendo un proyecto para otro lugar que no sea Córdoba, ¿sí? Si tienen que hacer un cálculo mecánico para otro lugar que no es Córdoba, este método no les va a servir. Van a tener que determinar el estado base de otra forma, ¿sí? ¿Sí? Yo ya se lo expliqué en realidad en la presentación,
en donde dice cómo se calcula la tensión, si por ejemplo, de acuerdo a la norma de agua y energía, ustedes trabajan con un valor de tensión para un estado de temperatura de media anual. Y en función de eso ustedes determinan un estado base. Pero la aplicación de la ecuación cúbica es igual, eso no cambia para ningún método. Siempre van a tener que aplicar una ecuación cúbica. Lo que puede cambiar entre una norma y otra es cómo van a determinar el estado base, ¿sí? De acuerdo a TEMIL3, el estado base lo calculo de acuerdo al método urbano crítico. Para otras normas, no trabajo con el método urbano crítico, lo determino de otra forma. Generalmente se asigna un valor de tensión mecánica a un estado de temperatura media anual. ¿Sí? Que, por ejemplo, pueden decir, la norma le dice, usted para el estado de temperatura media anual tiene que considerar una tensión mecánica de 5,2 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, listo, ahí está. Ese es el estado base. Una vez que ya tienen el estado base, ahí se lo dieron servido. Con el estado base, aplican la ecuación cúbica y obtienen tensiones tiro y flecha en el resto de las hipótesis climáticas. Les podría decir que el de la ET1003 es el más complicado en realidad, porque tiene como un paso adicional para determinar el estado base, que es calcular el vano crítico. Con el vano crítico lo comparo con el vano de un proyecto y ahí defino el estado base. Para otras normas lo que hago yo es definir una tensión mecánica, ¿sí? Generalmente para un estado de temperatura media anual. A lo sumo esa tensión mecánica yo la puedo llegar a ajustar en función del vano de mi proyecto. Vieron que yo les mostré en la presentación, era, de acuerdo a esa norma de buena energía, se definía una tensión de 5,2 kilogramos por metro cuadrado para un vano de 500 metros. Pero si el vano de mi proyecto es más chico, yo tengo que hago una aproximación, hay una fórmula lineal, ¿sí? En donde yo hago un ajuste de ese valor, de acuerdo al vano de mi proyecto, y me dará otro valor de tensión mecánica un poco mayor, o sea, me dará 5,4 kilogramos por metro cuadrado, y ese va a ser la tensión mecánica base, ¿sí? Para aplicar la ecuación cúbica, ¿sí? Bueno, creo que con esto ya es suficiente para este tema que es cálculo mecánico. De todos modos, si ha quedado alguna cosita sin comprender, yo creo que mañana en el práctico, cuando hagan algunos cálculos ya y la aplicación de todo esto, lo van a terminar de entender. Y si alguno sigue sin entender, la clase que viene volvemos a repasar algunos conceptos, no hay ningún problema. Pero bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá. Si alguien tiene alguna consulta, dígame en este momento. Inge, yo no lo dijo, pero creo que era así. Cuando calculó la flecha del hilo de guardia, ¿verdad? Sí. Y de ahí fue hasta la fórmula de la flecha y despejó la tensión. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, ahora, esa tensión que nosotros tomamos como el estado base, que en el caso de la planilla da 180, hay que verificar, ¿verdad?, que ese valor sea menor a la tensión que dice la norma, o se verifica que en todos los estados sea menor que el de la norma. No, solamente puede ser, los estados complicados va a ser el B o el C. Acá estos dos nomás. Estos dos son los que vos tenés que verificar con la ET1003, que no se supere el máximo admisible. ¿Por qué? Porque en este estado A siempre va a ser chica la tensión porque es el estado de máxima temperatura. Y este también, porque es un estado de temperatura media anual, también no está muy solicitado el conductor, ¿sí? En cambio acá fíjate que la máxima tensión se va a dar en la hipótesis B, ¿sí? Ahí me va a dar 214,59 Nm por milímetro cuadrado, pero tengo que ir a comparar, ¿sí?, con la máxima tensión admisible que me muestra la tabla de la ET1003. ¿Sí? No, pero sí lo dije eso, ¿eh? O sea, entendí todo el procedimiento, pero me quedó duda o sea, se calcula la tensión y lo único que se hace es verificar que en esas dos condiciones, digamos, no supere el valor que nos dice la norma. Me fijo dónde está el máximo valor, en cuál de estas dos. En alguna de estas dos va a estar. En este caso está en la B. Ese valor, después me voy a la tabla y lo comparo con la máxima tensión admisible que me establece la ET1003. ¿Sí? Está bien, perfecto.
¿Alguna otra consulta, muchachos? Pero bueno, de todos modos, como ya les repetí, cuando hagan algunos ejercicios ya a partir de mañana, se les van a fijar todos estos conceptos mucho más rápido, porque esto es cuestión de hacer 2 o 3 ejercicios, ya después es muy mecánico esto. Lo importante es saber aplicar los procedimientos, ¿sí? Como ya les dije, no es importante saber si la fórmula de memoria, pero sí es importante saber cómo aplicar la fórmula, cómo aplicar la ecuación general del estado, cómo aplicar la ecuación cúbica, ¿sí? Cómo aplicar el cálculo del vano crítico. ¿Para qué calcular si uno calcula el vano crítico pero no sabe qué hacer con el vano crítico, y bueno, está en un problema. Entonces usted tiene que saber, ¿para qué calculo el vano crítico? Lo tengo que calcular para compararlo con el vano de mi proyecto. En función de eso voy a determinar cuál es el estado base. ¿Para qué calculo el estado base? Y para poder aplicar la ecuación cúbica. Para explicar la ecuación cúbica necesito un estado base que es el estado conocido. En función de eso yo calculo después por el resto de los estados climáticos, las tensiones, las tiros y las flechas. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, está claro, profe. Por supuesto que todas estas planillas, la idea es que, no les voy a dar esta planilla porque la tienen que desarrollar ustedes, ¿sí? La idea es que ustedes hagan desarrollos y si no tendrían todo servido, ¿no? Entonces está bueno que se pongan a practicar cómo se hace un desarrollo, un cálculo mecánico en el Excel, por ejemplo, y después ya el día que se dediquen a hacer cálculo mecánico de líneas, que para todas las líneas va a ser más o menos lo mismo, ya les va a servir todos los desarrollos que hagan en esta cátedra. Así que es importante que ustedes inviertan tiempo en desarrollar todas estas planillitas que a futuro seguramente les van a servir. De hecho, que a mí me han servido mucho. Bueno, muchachos,